Regocíjate, persona que me oyes, porque vives en la mejor época en la que podríamos vivir. Con esa frase inicio este mini podcast, esta opinión, esta sesión en la cual converso solo en mi cuarto en compañía de mi micrófono, o como quieran llamarle, porque hoy vengo inspirado, hoy vengo con todo, y es que he tenido una de mis clásicas discusiones con ciertos amigos que tengo en mi Facebook, que tienen opiniones un poco radicales del mundo moderno. No sé si ustedes sean ese tipo de gente o conozcan gente de ese tipo, que por ejemplo les encanta compartir imágenes de pues un poco del mundo rural o del pasado de caballeros musculosos y ese tipo de cosas, mientras rechazan la revolución industrial y odian con toda la fuerza de su corazón la modernidad y el mundo moderno, al cual acusan de ser individualista, egoísta, contaminante y en general todas las cosas malas que se les puede ocurrir a ustedes con salir de su casa y mirar su entorno. Bueno, a menos que vivan en el campo, entonces no están muy cerca del mundo más industrializado. Pero bueno, vamos a dejar en claro una cosa. Estas personas normalmente tienden a seguir una línea política bastante definida en cuanto a creencias políticas y religiosas, y normalmente estas creencias tienen que ver con el tradicionalismo. El tradicionalismo no es del todo malo. Es decir, los tradicionalistas suelen añorar con un pasado que ellos definen como glorioso, una época en la cual era todo más igualitario, pues más solidario, más cristiano. De hecho, siempre tengo una interrogante y es que a ese tipo de personas me gusta preguntarles que cuál sería su época favorita para vivir y no me saben responder. No me saben responder, sobre todo los que se creen que hubo un pasado cristiano muy idílico. No me saben responder y es que ya se los respondo yo, nunca ha habido un pasado cristiano idílico. Es decir, el cristianismo ha tenido sus más y sus menos, pero no ha habido ningún momento de la historia en el que la mayor parte de la humanidad cumpla rajatabla los designios del cristianismo. Solo hay que leer a San Agustín de Hipona y a Santo Tomás de Aquino, y eso que ellos son los principales del catolicismo, pero podemos leer muchas otras cosas en la historia para podernos dar cuenta de que la gente nunca ha seguido los preceptos religiosos a rajatabla. Siempre han pecado, siempre han habido sus cosas, sus problemas, y sobre todo más antes que ahora, aunque no lo parezca. Es verdad que ahora proliferan el número de ateos, pero antes la gente tenía la mala costumbre de matarse entre sí. Y hoy, bueno, la gente se mata un poquito menos. Pero bueno, no divaguemos. Vamos a explicar eso que dijimos al inicio. ¿Por qué esta es la mejor época en la que podemos vivir? ¿Qué bondades nos ha regalado la revolución industrial? Muy bien, por supuesto. Me parece que el dispositivo por medio del cual ustedes me están oyendo ahora mismo es una de esas bondades. Si bien las redes sociales y si bien el Internet tiene muchos contras, tiene más pros que contras definitivamente. Y si se sabe usar bien, puede preparar muchísimo a una persona. Y por supuesto, no solo vamos a hablar del Internet y de las redes sociales, vamos a hablar también de los electrodomésticos que nos ayudan a poner la ropa en la lavadora y no tener que desgastarnos las manos lavando la ropa. Por supuesto, la comida, en vez de tener que coger una olla o un sartén y calentar algo y manchar esa olla, ese sartén, pues ya lo metes en el microondas y punto. Tienes, por supuesto, la cocina eléctrica, no solo la cocina a gas. No vaya a ser que te quedes sin gas y bueno, pues te jodes. Tienes muchas cosas, por supuesto, la luz eléctrica, imposible vivir hoy en día sin luz eléctrica. ¿Quién podría? Solo gente de muchísima pobreza extrema, algunas zonas de Asia, África y Latinoamérica. Y da la casualidad que cuando esa gente van a algún lugar que tiene luz eléctrica, pues desearían que estuviera en su casa. De hecho, uno de nuestros
preceptos para eliminar la pobreza extrema es que todas las personas gocen de un servicio eléctrico de calidad, lo cual implica que sí, que la luz eléctrica es importantísima desde que se inventó. Entonces, por supuesto, esas solo son algunas de las comodidades que nos brinda la revolución industrial, pero la revolución industrial nos brinda algo más importante y es la salud. ¿Por qué? Pensemos una cosa muy, muy detenidamente. Ese paracetamol que uno se toma, ese ibuprofeno, esa pastilla, ha requerido de un proceso industrial químico muy complejo para ser creado. Un proceso químico industrial que no hubiera podido inventarse, incluso si se conocía, si se hubiera tenido conocimiento, no se hubiera podido inventar sin las fábricas de la revolución industrial. Miren ustedes qué curioso, y es que en la Edad Media por algo la gente se moría bastante joven, o sea, a menos los reyes, y aún así muchos reyes igualmente se morían jóvenes, y es que casi cualquier enfermedad podía matarte, no había medicamentos de ningún tipo, y por supuesto la medicina estaba en pañales. Gracias a la revolución industrial no solo podemos curar gran parte de nuestras afecciones a base de pastillas, sino que también podemos operarnos y extirparnos tumores o extirparnos o arreglar nuestro cuerpo de maneras que antes no se podía. Y sí, todo lo que yo acabo de decir, desde la electricidad hasta el sistema médico, tiene graves falencias, especialmente en la región que vivimos. Pero pensemos algo todavía más interesante. Preguntémosle a nuestros padres, preguntémosle a nuestros abuelos. Y si ustedes son, o sea, mientras más edad tenga la persona que me oiga, mejor funcionará esta frase. Pregúntenle cómo era el servicio médico en su país en la época de esas personas. O sea, ubícase usted, si usted tiene, no sé, 30 años, pregúntele a su abuelo, si es que sigue vivo, vamos a suponer que es un señor que tiene 70, 80 años, hace 70, 80 años, ¿cómo sería el sistema de salud en su país latinoamericano en el que se encuentre? O su sistema de educación, o su infraestructura, la calle donde usted vivía, era de tierra, se inundaba continuamente, o tan siquiera había calle. Es decir, pregunte todo eso y hallará respuestas muy interesantes. Y es que hace 70, 80 años, incluso hace 30 o 40, nuestra región era muchísimo más atrasada, muchísimo más pobre. Y aunque parezca mentira y aunque realmente pensemos que vamos a peor, no, hemos ido mejor. Lenta y discretamente, en la mayor parte de los países de Latinoamérica hemos ido a mejor. Por supuesto, tenemos países que por sus gobiernos ya, por sus crisis económicas, la calidad de vida ha descendido, inevitablemente. Hay mucha más pobreza extrema que antes. Este es el caso de Argentina, que era un país precioso. A mí particularmente me gustaba bastante, al igual que Chile, pero se ha degradado bastante por culpa de la devaluación del peso y de la crisis económica. Venezuela ni se diga, Venezuela era una joya de país, cuarta potencia a nivel de Latinoamérica detrás de Brasil, México y Argentina, y se ha destruido de maneras que no están escritas, como todos sabemos. Cuba también era otro país que era una perla en su región y hoy en día está por el piso. No quiero ahondar mucho sobre mi país, o terminaré transformando este mini podcast de un tema a otro muy rápidamente y sin quererlo. Quizás Nicaragua, aunque no sé, yo no estoy muy enterado de Nicaragua, la verdad. Haití siempre ha estado un poco por el piso. Haití creo que nunca ha tenido ninguna edad dorada, pero supongo que hoy estará un poco mejor que antes, no lo sé, son suposiciones. Pero fuera de esos países, el resto creo que sí ha mejorado. Hay más hospitales, hay más carreteras, hay más escuelas, se genera más riqueza, se distribuye mejor también, por definición. Hay más posibilidades de empleo. Las redes sociales y el internet nos facilitan eso. Trabajar desde casa, ganar dinero desde casa. Y es muy difícil. Claro que sí, sobre todo en Latinoamérica, pero se puede. Y cada vez se podrá con más facilidad. Hace 10 años era mucho más difícil que ahora.
Es decir, aunque no nos parezca, aunque diariamente trabajemos en algo monótono y aburrido, que nos da pocos ingresos, lenta y sigilosamente los países crecen, las naciones se desarrollan, hay más oportunidades, más gente sale de la pobreza. Y si no hubiéramos tenido la crisis del COVID, créanme que no hubiera habido esa disminución en la calidad de vida que hubo por la crisis del COVID y que recién ahora estamos recuperándonos. Y hay países, como los países europeos o un poco Estados Unidos, que están estancados. La calidad de vida está estancada, la clase media se siente poco realizada. Estos países tuvieron su edad dorada dentro de la modernidad en los años 80, los años 70, 80, y a raíz de los 90 que ha empezado este estancamiento. Por supuesto, un estancamiento empeorado por el asunto de las pensiones, el asunto de que ahorita va a haber más jubilados que trabajadores, muchos problemas en los que ahora no voy a ahondar. Pero el resto del mundo ha progresado y sigue progresando y no se detiene. La India ha crecido muchísimo. La India era terriblemente pobre desde el fin de su Edad Media. Y la India ha crecido muchísimo, ni qué decir del sudeste asiático, de Indonesia, de Tailandia, de Filipinas. China, por supuesto, está completamente fuera de discusión. Desde el final del maoísmo, China ha crecido como la espuma. China ha regalado al mundo un grueso de una clase media china que no se le esperaba en la época de Mao. África, por supuesto, también crece muchísimo. Normalmente seguimos un poco con esa visión de hace 20 años de que África se está muriendo de hambre y en gran parte lo está, pero en gran parte no, en gran parte está muy desarrollada. Y hay países que, bueno, como Etiopía, que iban camino al desarrollo y han caído en guerras civiles, pero otros tantos han cesado sus conflictos étnicos y de muy buena manera, como en el caso de Ruanda, que a pesar de ese durísimo genocidio que asoló el país en los años 90, ha logrado recomponerse muy bien. Y por supuesto tenemos a nuestra región, tenemos a Latinoamérica. En el caso de España, vuelvo y repito, adolece del mar que adolecen los países europeos, se encuentra estancado, pero en el caso de nosotros no, la mayoría de nuestros países continúan desarrollándose. Y esto es muy importante porque incluso con la corrupción, incluso con el narcotráfico, incluso con los errores que cometan muchos de nuestros gobiernos, aún así nuestros países crecen. Lo que implica que inevitablemente, dentro de 20, 30, 40 años, nuestros países van a ser muy distintos a los que los conocemos. Tal y como pasó, bueno, a ver, los que tengan edad para acordarse, recuerden cómo eran sus países en el año 2000, por ejemplo, y cómo son ahora. No hay más infraestructura, no hay más cosas, no hay más crecimiento. Pero ahora, piensen en cualquier país europeo o del mundo, el que más les guste. La mayor potencia de su época, no sé, en el siglo XVI, piensen en España, piensen en el Imperio Otomano, piensen en la Francia de los Valois o de los Valois, o como se diga ese apellido francés, en esa Francia de Francisco I. Piensen en el milanesado italiano, piensen en el reino de Nápoles, en los estados papales, en Venecia. Piensen en la Unión de Kalmar, en ese reino sueco. Piensen en el reino de Inglaterra de Enrique VIII. Piensen en las Provincias Unidas. Es decir, en la Mancomunidad Polaco-Lituana, en el Ducado de Moscovia. Piensen en el país que más le convenga del siglo XVI o puede ser de siglos anteriores. En 20 años, ninguno de esos países mejoraba su calidad de vida. Es más, en 100, en 200 años, no lo hicieron. ¿Y saben por qué no lo hicieron? Porque en el pasado, cuando no había esa maquinaria gigantesca de la revolución industrial, cuando no existía este mundo moderno, cuando el mundo era mucho más estancado, cuando solo los nobles podían acceder a una situación económica mejor, cuando solo ellos podían prepararse, cuando la mayor parte del pueblo estaba condenado a nacer siendo campesino y a morir siendo campesino, o morirse en una guerra, o morir de disentería a los 30 años, cuando eso era la norma, los países no avanzaban.
Y siempre, siempre fue así, por desgracia. La excepción a la norma ocurre un poco en la época romana. Y por eso me gusta mucho el mundo grecorromano. Porque las noticias que nos llegan de esa época nos indican que se podía crecer y salir de tu clase social, como una casa que encontraron en Pompeya perteneciente a dos antiguos esclavos que terminaron haciéndose ricos y terminaron construyendo una mansión para ellos. Miren ustedes qué curioso. Pero fuera de esa época, la única época que ha sido mejor que el mundo romano con las clases que no siempre han estado favorecidas, es decir, la única época que ha permitido que se pueda escalar socialmente ha sido la nuestra. Y por eso debemos agradecer de haber nacido en esta época. Porque con todos los problemas que tenemos, con la delincuencia, la corrupción, todo lo que nos parezca horrible, por lo menos tenemos crecimiento, tenemos progreso. Dentro de 10, dentro de 20 años, nos vamos a dar cuenta precisamente de lo que estoy diciendo, nos vamos a dar cuenta con más ímpetu del que tal vez ya podemos darnos cuenta si comparamos el país en el que vivimos desde los años 2000 hasta la actualidad. Y por supuesto, no pensemos que cosas como la delincuencia, que cosas como la pandemia son males modernos. Porque por supuesto, en la Edad Media solo tenemos que recordar la peste negra, esa pandemia terrible que asoló Europa. Y en cuanto a la delincuencia, a ver, ¿realmente creen que antes no había delincuencia? O sea, si tú trasladabas con tu mula algunos artículos para vender de una ciudad a otra, lo más probable es que en el medio del camino salieran 4 tipos con carabinas y te requisaran todo. Y cuando no habían las carabinas, pues arcos y flechas y espadas. Pero pasaba, se les llamaba salteadores. Y si vivías en la Edad Media, pues tenías que írselo a decir al señor feudal, que el señor feudal mandara tropas, y si no quería mandar tropas, pues te jodías. Y entonces siempre la vida fue muy difícil. Y hoy en día, pues ajá, la policía no hace mucho caso, pero siempre hay alternativas. Y eso solo en el caso de Latinoamérica. Si hablamos de otros países que han logrado pasar a segundo mundo directamente, Chile es un país que me parece muy curioso. Realmente me gustaría visitarlo porque me parece muy curioso. No sé realmente en comparación a otros países de Latinoamérica qué tan bien se vive en Chile. Pero me han dicho que se vive un poco mejor que en el resto de los países. Por lo tanto, Chile podría ser segundo mundo, de cierta manera. Lo mismo con Brasil. Brasil ha sido un país con grandes desigualdades económicas, pero que ha crecido y sobre todo en el sur puede parecer un país más moderno de lo que aparenta en otras zonas. Panamá me intriga, Costa Rica me intriga, es decir, son países al igual que Uruguay que medio que están asomando la cabeza en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a llegar a ser países de primer mundo. Asoman un poco la cabeza, no demasiado, pero ya la asoman un poco y eso es un buen presagio para nuestra región, porque implica que dentro de unas décadas esos países ya podrían estar al nivel de algunos países europeos. ¿Quién sabe? Aunque no lo parezca, yo sí tengo esa esperanza, porque Latinoamérica no puede quedarse siempre en la miseria y en la mediocridad. Es que ningún país, ninguna región tiene por qué quedarse así. Nosotros, las cuentas que tenemos, lo único que nos demuestran es que Latinoamérica está creciendo. Aunque no lo parezca, crece todo el tiempo. México también ha sido otro país que el narcotráfico lo ha destruido muchísimo, al igual que sus malos gobiernos, pero también crece, también se urbaniza, también más gente sale de la pobreza. Y por supuesto, de no haber ocurrido la pandemia, pues todavía más gente hubiera salido de la pobreza, pero en general sostengo esta idea. Sostengo esta idea de que esta es la mejor época en la que podemos vivir y por supuesto también ha sido la mejor época en la que pudimos haber nacido. O sea, no solo hace 80 años, yo hablo muy bien, por ejemplo, de los virreinatos, de la época de los virreinatos. Siento que Latinoamérica pasó por una buena época en comparación a lo que vino antes,
al imperio inca, al imperio azteca y a los señoríos indígenas de la región, que eran peores que la época del virreinato porque se vivía más mal. Aún naciendo en la época del virreinato, igualmente ibas a tener problemas, igualmente ibas a estar estancado socialmente. Incluso si tú hubieras podido estudiar en alguna escuela menor y después en alguna universidad, igualmente ibas a tener que pasar mucho trabajo simplemente para la logística, porque los caminos, aunque estaban construidos, seguían siendo bastante pocos, seguían siendo caminos muy limitados. Y es que, claro, ¿cómo vas a urbanizar un continente de este tamaño? Pero bueno, nada. Simplemente insisto. Siento que vivimos una buena época y el mundo moderno merece ser criticado, el mundo moderno merece ser repudiado en muchos sentidos. Desgraciadamente han proliferado ideas de lo más estúpidas, de lo más tontas, de lo más irrealistas, que sin embargo, a pesar de todas esas ideas y a pesar de todo lo que podamos creer superficialmente, el mundo moderno sí nos ha dado comodidades que no nos hubiera dado ningún otro mundo anterior, ni siquiera el mundo romano. Y por eso, a pesar de las críticas que les podamos hacer, debemos luchar por arreglarlo. Las críticas tienen que ser para arreglar lo que ya tenemos. No debemos destruirlo, porque si lo destruimos, ¿qué? Regresamos a la edad del hierro, a la edad media, y ¿qué tenemos ahí? O sea, tenemos a un sacerdote en una aldea y tenemos en la aldea a una granja así, cuidamos cosas, no sé, como cuando, como un poco como se planteaba en el comunismo, ¿no? Que esas granjas comunales, pero creo que todavía más arcaico. Bueno, nada, simplemente divagaciones. También me tocará hablar de ideologías. De hecho, en esta ocasión me hubiera gustado hablar del anarcocapitalismo, pero bueno, ya eso tendrá su propio mini podcast, su propia opinión. El anarcocapitalismo me parece interesantísimo a la hora de comentarlo bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, por la tremenda burrada que plantea. Es decir, si el comunismo les parece irreal, utópico, sacado de otro mundo, el anarcocapitalismo es ya una idea completamente fuera de sí. Pero bueno, nada. Con este tema voy a cerrar. Con este tema ya cierro esta pequeña opinión de hoy. Y para resumir eso, critiquen el mundo moderno, pero critíquenlo para arreglarlo, no para destruirlo, porque sin esas maquinarias que nos permiten tener una calidad de vida mejor, no podemos tener más nada. Y aunque no lo parezca, siempre se puede caer a peor. Incluso en países como Argentina y como Venezuela, se puede caer a peor. Y se los digo yo, porque yo soy